En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Buenos días. Empezamos entonces nuestro itinerario, nuestra peregrinación espiritual a través de las bienaventuranzas. He escogido este tema porque me parece que es lo que llama el cardenal Martini el corazón del Evangelio. Antes de empezar concretamente con una bienaventuranza, la primera, algunas ideas, algunas sugerencias que pueden ayudar cómo abordar el tema de las bienaventuranzas. En primer lugar, las bienaventuranzas no son un código moral, son revelación. ¿Qué revelan? Alguno puede pensar, revelan lo bueno que nosotros tenemos que ser, revelan nuestro ideal de santidad, revelan nuestro perfil espiritual. En parte es verdad, pero no es el fin primordial. Es revelación de Jesús. ¿Qué revela? Se revela a sí mismo. Las bienaventuranzas son el autorretrato de Jesús. Lo que Él dice es lo que Él es. Cuando Jesús dice, felices los pobres, Él es el pobre, con capital, con mayúscula. Él es el pobre. Cuando Jesús dice, felices los misericordiosos, Él es la fuente de la misericordia. Proponiéndonos las bienaventuranzas, Él se revela a sí mismo. Y empleando un lenguaje más juvenil y cibernético, yo suelo decir que las bienaventuranzas son el selfie de Jesús. Es decir, Él se revela quién es Jesús, cuál es el interior, la vida interior de Jesús. Esa está revelado aquí. Y eso hace que las bienaventuranzas tengan un valor cristológico, todas. Más aún, revelándose a sí mismo, revela al Padre. Porque Él dijo, quien me ve a mí, ve al Padre, Felipe. O sea, es una revelación de Dios mismo. Una revelación de Dios que es una invitación, casi un reto, a revisar nuestra imagen de Dios a la luz de las bienaventuranzas. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es la espiritualidad de Dios? Las bienaventuranzas. Y este es el gran valor que tiene esta parte del Evangelio, sobre todo en el texto de Mateo, que es el que más voy a seguir. En el capítulo 5, no escribí esta referencia porque es capital, capítulo 5, versos 1 al 12. Esa es la parte central de las bienaventuranzas. Ahora, esta revelación no se agota en estos versos, del 1 al 12. Mateo pone esta introducción en un estilo salmódico, es decir, muy parecido al estilo de los salmos, con este paralelismo poético
de los salmos. Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero todo el discurso sobre la montaña es un desarrollo, es un comentario a las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son el primer movimiento o la obertura del sermón de la montaña, que es verdaderamente una sinfonía espiritual. Por eso la lectura de los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo está recomendada, porque allí encontrarán ustedes el eco a las bienaventuranzas, el comentario de Jesús mismo. Por eso se le llama el corazón del Evangelio. Estos 3 capítulos de Mateo son el corazón de su Evangelio. Las bienaventuranzas Mateo las compara, las pone como la realización de la figura de Moisés. Sabemos muy bien que para Mateo Jesús es el nuevo Moisés, y realmente esto se manifiesta en varias partes de su Evangelio, pero especialmente aquí. ¿Por qué? Porque como Moisés dio la ley para el pueblo de Israel en la montaña del Sinaí, el nuevo Moisés, Jesús, da la ley para el nuevo rey, el reino de Dios, en el monte de las bienaventuranzas. Esta es la continuidad. ¿Por qué Mateo insiste en esto? Porque Mateo escribe su evangelio para su comunidad. Él no escribió orbi et orbi, no. Él escribió para su concreta comunidad de Jerusalén, que estaba compuesta de judíos convertidos al cristianismo, que ya encontraban bastante dificultad en aceptar la nueva fe y por lo tanto necesitaban realzar la continuidad entre el Antiguo Testamento y la enseñanza de Jesús. Mateo quiere poner en evidencia esa continuidad de culminación. Jesús no vino a abolir la ley de Moisés, sino a cumplirla. Y ese es el propósito del Evangelio de Mateo. Ahora, este cumplimiento ciertamente implica un progreso y una ruptura. Los 10 mandamientos comienzan todos negativamente. No adorar ídolos, no robar, no fornicar, no cometer adulterio, no mentir, no. Son 10 prohibiciones. Las bienaventuranzas no prohíben nada. Todas están redactadas de manera positiva. Los 10 mandamientos nos prohíben cosas que no debemos hacer, pero las bienaventuranzas van más allá. No solamente no prohíben, pero nos dicen no qué debemos hacer, sino cómo debemos hacer. No hay cosas para hacer nuevas, sino simplemente actitudes, motivaciones. Y esto es todavía más importante, porque en este momento, en ese entonces, las bienaventuranzas se convierten en un examen, en un indicador del cristianismo. El mejor indicador del cristianismo es las bienaventuranzas. Y por lo tanto sería el mejor indicador para un examen de conciencia. Es interesante ver cómo ha evolucionado en la iglesia y en la pastoral el uso de las bienaventuranzas. Cuando a nosotros nos prepararon las grandísimas y queridísimas hermanas de la presentación para la primera comunión, al niño que está nervioso y que se va a confesar por la primera vez, le decían, no te dé miedo, toma los 10 mandamientos, los recorres, y cuando tú encuentres algo que has faltado a un mandamiento, dijiste una mentira, bueno, pues eso se lo dices al Padre. Y parecía muy sencillo, y es verdad. Pero seguimos examinándonos
con el vestido de la primera comunión. Y las bienaventuranzas no se propusieron como examen de conciencia. Recuerdo muchas veces que en el noviciado ya, con toda franqueza, les decíamos a los de segundo, ¿qué le decimos al Padre Maestro cada semana? Había que confesarse cada semana. Afortunadamente estaban las distracciones, porque esas, pues, por defecto se puede ya uno acusar de distracciones, pero realmente uno no encontraba. Porque ¿quién quiebra los 10 mandamientos en el noviciado? Es difícil. Pero las bienaventuranzas, eso sí, puede haber envidia, puede haber falta de misericordia, puede haber falta de caridad, puede haber falta de compasión. Las bienaventuranzas son finas, van adentro, cumpliendo aquello que dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios es como un cuchillo de doble filo, que penetra. Y por eso, cuando doy las bienaventuranzas, las recomiendo como la carta para hacer un examen de conciencia. No solamente para la confesión, no solamente al final del día, sino un examen continuo, ¿qué tan cristiano soy? Porque si las bienaventuranzas son el retrato de Cristo, evidentemente son el retrato del cristiano, que sigue a Cristo. Soy cristiano en cuanto sigo las bienaventuranzas. No hay más que discutir. Y finalmente, las bienaventuranzas son la carta magna del reino de Dios. Es el programa. Las bienaventuranzas son programáticas, es decir, no son algo que uno puede tomar ya haciendo un tic, ya soy misericordioso, ya creo, ya soy pobre y se voto de pobreza por perpetuo, ya no tengo que más. No, es un proyecto, es un ideal muy grande, tan grande que es imposible, porque lo divino es imposible para lo humano, sin la ayuda de lo divino. Entonces es un programa de toda nuestra vida. Si crecemos en la línea de las bienaventuranzas. Es el programa del reino de Dios. Cuando la gente pregunta o cree, a veces gente muy sencilla, que el reino de Dios es el cielo, o sea, es la vida eterna, es después de la muerte. Estamos en una concepción no totalmente falsa, pero incompleta del reino de Dios. El reino de Dios está entre vosotros, lo dijo Cristo muy claramente. Ya está presente el reino de Dios. ¿Cómo está presente el reino de Dios? En la medida en que el espíritu de las bienaventuranzas empieza a reinar en nosotros y en la sociedad. Por lo tanto, es la carta magna que describe qué es el reino de Dios, que está muy bien descrito precisamente en el prefacio de la fiesta de Cristo Rey. En la misa de Cristo Rey, en el prefacio, es un reino de paz, de justicia, de amor y de verdad. Es un reino de las bienaventuranzas. Una sociedad en la que predominen las bienaventuranzas se podría llamar una sociedad en vía de cristianización, una sociedad en la cual el reino de Dios está presente. Por eso, esto es la manera de abordar las bienaventuranzas, no como un código moral, no como una nueva edición de los 10 mandamientos, no como una legislación externa. La gran diferencia, y los exegetas la ponen de relieve, es que la ley de Moisés no fue escrita por Moisés, pero fue dada por Moisés. Esta es dada por el nuevo Moisés, por Dios mismo. Eso, la fuente es Jesús. Esto como una preparación para ver cómo las leemos, cómo las interpretamos en general. Pasemos ahora a una noción bíblica fundamental de la primera bienaventuranza.
y de todas. Todas comienzan con la misma palabra. Felices, dichosos. Algunas ediciones antiguas de la Biblia en español usan la palabra bienaventurados. Pero esta palabra bienaventurado hoy, pues no se usa en el lenguaje corriente, en primer lugar. Y en segundo lugar, da la idea de una persona que ya murió y la han beatificado, el beato o el bienaventurado fulano tal. Y tiene esa limitación. Se usa más en las traducciones inglesas, hay una confusión, porque usan la palabra bendito, blessed. Blessed are the poor, bienaventurados los pobres. Pero la palabra bendito tiene una doble acepción, algo que sea bendito por una bendición o alguien que está a recibir una gracia. La mayor y mejor traducción, y cada vez más en las traducciones modernas, es traducir literalmente la palabra makarioi, que es la del texto original. En Mateo es muy consistente con esto. Macario, felices, dichosos. Esto cambia bastante porque hace que la palabra feliz es una palabra muy humana. Todo ser humano quiere ser feliz. No hay un ser humano que no quiera ser feliz. Un ser humano normal. Pero aún el anormal quiere ser feliz de una manera anormal. El que se suicida quiere ser feliz para escapar de la falta de felicidad que le encuentra la vida, y entonces, escapando a la infelicidad, quiere ser feliz. Todo el mundo quiere ser feliz. El llamado a la felicidad está innato en nosotros. Ahora, el problema es qué clase de felicidad. Y aquí es importante hacer una especie de fenomenología espiritual de la felicidad. ¿Qué me hace feliz? Cuando decimos misa allá en África, el problema es que los niños y los bebés tienen que estar en la iglesia, porque la mamá no tiene niñera con que dejar, es gente muy sencilla. Entonces todo el mundo tiene que ir a la iglesia. Pero el niño empieza a llorar y entonces se estorba. Pero se ha encontrado la solución. El niño no está contento, tiene hambre o está aburrido. Entonces, si es un niño de pecho, la mamá le da el pecho y con eso es radical, se calla. Si el niñito está un poquito más grande y la mamá es inteligente, y lo son en general, le da un confite. Y un confite lo hace feliz. Es una felicidad muy barata, baratísima. Pero si encontramos al mismo niño 12 o 15 años más tarde y está llorando o está triste o está desesperado, no se nos ocurra darle un confite, porque se enoja. La felicidad ha subido de precio. Quiere una bicicleta, quiere un balón, quiere una camiseta deportiva, y ya el precio de la felicidad crece con nosotros mismos. El precio de la felicidad crece con nosotros mismos. Y cada vez somos más exigentes respecto a la felicidad. Hasta tal punto que creo que es una experiencia de familia que todos ustedes han hecho, como yo la he hecho espontáneamente. Recuerdo hoy el Día de la Madre, mañana el Día de la Madre, y mi hermana, la mayor de 11 hijos que fuimos, decidió ir a donde mi mamá antes y decirle: mamá, tú tienes de todo. Es muy difícil regalarte cosas a ti porque no te falta nada. Cada año te regalamos las mismas cosas. ¿Qué te gusta que, aunque no lo necesites, pero que te guste, que te haga feliz simplemente? Y le responde:
¿quieren algo? ¿Darme algo? Sí, digo, no, nos ponemos todos juntos, dijo mi hermana, y aunque sea muy costoso, pues nos ponemos juntos, hacemos vaca, como decimos, hacemos una colecta y te compramos un solo regalo, pero que te haga feliz. Muy bien. Y mi mamá le respondió. Yo estaba muy pequeño, pero me acuerdo de esto es experiencia. Tendría 4 años y yo estaba oyendo, y como los niños dicen que no entienden, pero se acuerdan. Mi mamá le dijo, si quieren hacerme feliz, manténganse unidos y no peleen. Eso es lo que a mí me hace feliz. Una felicidad que no tiene precio. Ya se sale del mercado. Esa ni se compra ni se vende. ¿Qué me hace feliz? ¿Qué llama a la gente felicidad? La confunde con placer. La confunde con confort. La confunde con ausencia de esfuerzo, de trabajo. Antes de la pensión se sueña, con la pensión me puedo poner a descansar. Llega la pensión y la gente se aburre porque no tiene nada que hacer. Y es una felicidad que tiene su precio no en dinero, sino en autodisciplina, en negarse a sí mismo, en servicio a los demás, en darle sentido a la vida. Esa es la verdadera felicidad. Hoy estamos en crisis de felicidad. La mayoría de las sociedades no buscan la felicidad en ser, en servir, en dar un sentido a la vida, sino en tener, acumular. Por eso cuando las bienaventuranzas dicen felices los pobres, está enunciando una paradoja para nuestro tiempo, a tal punto que, entendida literalmente, uno de mis sobrinos me dijo, tío, pues si son felices, ¿usted por qué se preocupa por los pobres? Déjenlos que sean felices. No les diga nada, usted está todo preocupado por los pobres. Déjenlos que sean felices. Que, como dice el dicho popular, sarna con gusto no pica. La pobreza, si los hace felices, muy bien. Y inclusive, eso llega a ser una clave de interpretación de la pobreza, diciendo, sí, claro, ellos no tienen las comodidades de nosotros, pero ellos están acostumbrados, ellos no sufren. ¿Qué nos hace felices? ¿Y qué nos hace infelices? ¿Qué nos rompe la felicidad? ¿Qué interfiere en nuestro deseo de felicidad? Tal vez es un individualismo competitivo de yo quiero ser feliz. No hacer feliz a los demás, no. Yo quiero ser más feliz que los demás. Hasta en la felicidad se nos mete la mentalidad cultural competitiva de los negocios. La verdadera felicidad del Evangelio es distinta. Es la felicidad del servicio, es la felicidad de la caridad, es la felicidad de poder estar juntos en fraternidad, la felicidad de la comunión, la felicidad de la unión con Dios y con los demás, la felicidad de la misericordia. En realidad, por eso todas las bienaventuranzas empiezan con la palabra feliz, porque son fuentes de felicidad, producen felicidad. Y notemos bien que no podemos acusar este pasaje de Mateo con la acusación de Karl Marx, que dijo que la religión era el opio para el pueblo. Prometer una felicidad eterna, después de la muerte. No, aquí hay que sufrir, hay que esperar y toda esa cosa, pero tranquilo, en el cielo seremos felices.
Las bienaventuranzas no dicen feliz serán, sino felices los pobres ya. Felices los misericordiosos ahora. La felicidad no está en futuro en las bienaventuranzas. La felicidad está en presente, porque es la felicidad del reino de Dios. La felicidad de sentirse amado por Dios, de ser hijos de Dios por adopción. Hay un aspecto de la bienaventuranza que es escatológico, es cierto, sobre todo en la promesa que se le añade a cada bienaventuranza. La total felicidad completa y perfecta será en el cielo. Pero si no empieza aquí, nunca se continuará en el cielo. El reino de Dios está aquí. Si el reino de Dios está aquí, nos hace felices. Y si por consiguiente yo no estoy feliz, ¿no?, con mi vida, con mi vocación, con mi ministerio, con mi servicio, hay algo que hay que corregir, que hay que ajustar. No es normal que siguiendo a Cristo no seamos felices. No es normal. Pasemos a la última noción de esta primera bienaventuranza, que es capital. Los pobres, felices los pobres de espíritu. Lucas también trae las beatitudes en el capítulo 6. En el capítulo 6 de Lucas, verso 20, Lucas 6:20, dice simplemente: bienaventurados los pobres, punto. No cualifica. Usa la misma palabra de Mateo en griego, ptojos. ¿Por qué Mateo cualifica la pobreza? O sea, los estudios que pude consultar de exégesis ven en Mateo un trasfondo de mentalidad aramaica. Y es verdad, Mateo no era griego, Lucas sí era griego. Y él está tratando de traducir una noción bíblica veterotestamentaria muy común y muy rica, que es Anahuim, los pobres de Yahvé. Esa noción es la noción que está detrás de Mateo, y es importante ser consciente de eso. No es una noción económica, financiera. No es cuestión de carta de crédito, sí o no, ni de cuenta en el banco. Y aquí en nuestra pastoral tenemos que corregir esta visión que es muy popular. El pobre de la Biblia es el que no tiene plata. No. El pobre de la Biblia es el pobre de Yahvé, el pobre en espíritu, entopneumático. Dice claramente Mateo. Como no hay palabra griega para traducir directamente a Anahuim, él tuvo que enriquecer la noción de pobreza diciendo en el espíritu. Pero todos ustedes son familiares de esta noción del Antiguo Testamento, los pobres de Yahvé. Son aquella gente sencilla, simple del pueblo de Dios, que en medio de la dificultad, del sufrimiento, de las estrecheces, de las incomodidades del desierto, pone su confianza en el Señor. Poner la esperanza solo en el Señor, dice San Ignacio en su autobiografía. Y así entendió desde el principio el peregrino la noción de pobreza. Hasta tal punto que tenía unos cuatrines que dice, cuando se iba a embarcar en Barcelona para Italia, para Gaeta, y tenía unos cuatrines y le dio escrúpulo llevarlos, porque lo llevaba por si se necesitaba, como una seguridad. Y él decía, yo tengo que poner mi seguridad solo en Dios, y de una manera simbólica y muy propia de los convertidos, dejó los cuatrines sobre la banca y se fue sin un centavo. Así como nos mandaban antes en peregrinación todo el mes sin un centavo. Esa es esta confianza total en Dios, no en el dinero, no en el poder,
no en las influencias, no en los bienhechores, no en mis amigos, no en mis cualidades, sino en Dios. Ahí es la pobreza. Despojarse de todo es realmente el tanto quantum de San Ignacio en el principio y fundamento. La pobreza de espíritu es una manera evangélica de expresar esa libertad interior que pide la indiferencia ante las cosas creadas. No poner nuestro amor en ellas, en ellas a Dios amando y a Dios amando en todas las criaturas. Pero el absoluto, la roca que los salmos señalan, especialmente les recomiendo el Salmo 62, que es una especie de descripción de quién es el pobre de Yahvé. Dios es mi roca y mi salvación. ¿Quién temeré? Dios es mi luz. Y este despojarse de todo y poner su confianza únicamente en Dios es la esencia bíblica del voto de pobreza. Yo dije que cuando Jesús da una bienaventuranza se revela a sí mismo y que Jesús es el pobre. ¿Sí? Mucha gente subraya la pobreza de Jesús en Belén, ¿sí? Nacido en una noche, al fin de un viaje, entre dos animales, qué pobre, el rey del cielo. Esa no es la verdadera pobreza de Jesús. La verdadera pobreza de Jesús está descrita por Pablo en el himno a los Filipenses, en capítulo 2. El himno cristológico de los Filipenses es el himno a la pobreza de Jesús. Él no estimó su debilidad como un tesoro al cual aferrarse y poner su seguridad, sino que se hizo pobre, se rebajó hasta ser el esclavo, para poner su confianza en Dios. Por eso Dios lo exaltó, el Padre lo exaltó. Pero la fórmula clara de la pobreza de Jesús es en la cruz, cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya lo había perdido todo y lo último que tenía que perder era la vida, y la puso en las manos de Dios. Y en este sentido es en el que digo que la primera bienaventuranza revela la pobreza de Jesús. Hoy es 13 de mayo, fiesta de Nuestra Señora de Fátima. Y es interesante también ver cómo María vive la beatitud, las bienaventuranzas. Hágase en mí según tu palabra. Total confianza en Dios. No era pobreza de Nazaret, no eran pobres, José tenía un trabajo, eran de vida modesta, no eran ricos económicamente, pero no eran la miseria de los barrios de lata que tenemos en Nairobi y en las grandes capitales del mundo. Ahí hay gente mucho más pobre que lo que fue pobre Jesús sociológicamente. A mí me ha tocado rescatar niños en una bolsa de plástico del fondo de una letrina en los barrios de Nairobi. Eso sí eso es miseria ya. Eso es destitución total. Eso ya va inclusive contra toda dignidad humana y contra todo plan de Dios. Esa pobreza no es la que nos va a hacer felices. Pero la confianza en Dios total, el abandono, la misma fórmula de la consagración en la Eucaristía es una fórmula, es un voto de pobreza. Tomad y comed. Este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Lo último que puedo dar. La Eucaristía es un memorial de la pobreza de Cristo. Así es como se debe entender. De otra manera, la entendemos en una categoría clasista, la clase rica. Y entendiéndolo así, entendemos los dichos de Jesús tan duros contra los ricos. No contra los ricos porque tienen muchos bienes, sino porque ponen su confianza en lo que tienen.
Tenemos en Lucas la verdadera concepción que Lucas trae estos dichos en el capítulo 12 de Lucas, del verso 18 al 20, aparece la oración del publicano y del fariseo, el rico, del publicano y del fariseo que van al templo. ¿Cómo reza el rico? Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como los demás. Yo pago mis diezmos, vayo a la sinagoga, yo cumplo la ley de Moisés, y sobre todo no soy como ese publicano corrupto, colector de impuestos. Y Jesús dice claramente, fue el publicano, el hombre que era corrupto y que pedía misericordia, el que salió justificado. En el Salmo 69, verso 34, aparece una frase que puede parecer contraria a la misericordia de Dios, y es: Dios escucha el grito del pobre. Y más de una vez me han preguntado, ¿quiere decir eso que Dios no escucha el grito del rico? A mí me confundió la primera vez, pero después pensando dije, sí, es verdad. Dios no escucha el grito del rico. ¿Por qué? Porque el rico es el que nunca grita. Es el pobre el que tiene la necesidad de gritarle a Dios. Cuando uno no tiene necesidad de gritarle a Dios, es un rico bíblico. No importa la cantidad de plata que tenga en el banco, eso es otra cosa. No es una categoría social ni económica, es una actitud fundamental del espíritu de aceptar la total dependencia de Dios, de aceptar la confianza y la esperanza en Dios. Es la esperanza en Dios la que nos hace pobres. Por lo tanto, no es un fruto de nuestros esfuerzos, es una gracia. Ser pobre es un don de Dios. Es un don de la riqueza de Dios que se hizo pobre para enriquecernos de su pobreza. Entonces, ¿cómo se lee la de Lucas? Bienaventurados los pobres, sin más. Y además tiene la parábola de el rico Pulón, Lázaro y el rico. ¿Por qué se fue Lázaro al cielo? Porque era pobre, porque sufría. No nos dice el Evangelio si Lázaro asistía a la sinagoga o no. No nos dice el Evangelio si Lázaro era bueno o malo. Nos dice que estaba muy enfermo, que tenía grandes llagas y que tenía hambre. Y que el rico no le cerró las entrañas de misericordia. Ahí tenemos un caso de otra noción de pobreza como carencia, la pobreza como limitación, la pobreza como disminución de posibilidades. Y el cardenal Walter Kaspers, emérito, pero todavía vivo en Alemania, en su libro La Misericordia analiza esas diferentes clases de pobreza, que no todas son económicas. Uno puede tener una salud muy pobre, eso es pobreza. Uno puede tener una educación muy pobre, falta de educación, pobreza. Un defecto físico, pobreza. Un defecto inclusive moral. Y entonces, en ese caso, esta bienaventuranza muestra la misericordia de Dios con los que tienen o sufren de estas pobrezas humanas. O sea, es otro aspecto de la pobreza, es el amor al pobre. Es la pobreza que revela la misericordia de Dios. La pobreza que hace que Dios sufra con el pobre.
Dios no puede, en Teodicea nos dijeron que Dios tenía que ser impasible, es decir, Dios no puede padecer. Dios tiene apatheia, la impasibilidad. Pero los padres de la Iglesia, especialmente San Bernardo, corrigieron un poco eso de sí, es impasible, pero no incompatible, incompasible. Dios tiene compasión, y esa compasión es real, y es compasión por el pobre. Es otro aspecto de la bienaventuranza. El amor con el pobre y el amor a la pobreza son correlativos. No puede uno amar la pobreza sin amar al pobre. Así es la práctica de la pobreza de Dios. Jesús se hizo pobre por amor a nosotros los pobres. O sea que esta es la manera como hoy por hoy he encontrado en los libros que pude consultar cómo la aproximación a la pobreza hoy. Y entonces la bienaventuranza de Lucas y la de Mateo no están en contradicción, simplemente subrayan dos aspectos: la pobreza como confianza solo en Dios, que aparece en Mateo, y la pobreza como objeto de compasión de Dios hacia el que sufre, hacia el pobre. La última parte de cada bienaventuranza es una promesa. Bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo es el único evangelista que se refiere al reino llamándolo reino de los cielos. Los demás evangelistas hablan del reino de Dios. ¿Por qué? De nuevo, porque Mateo, como buen hebreo, como buen judío, no quiere mencionar el nombre de Dios. Es algo que está tan arraigado en la tradición hebraica y judía que cuando llegan al tetragrama Yahweh, el tetragrama está escrito, pero no lo pronuncian Yahweh, aún hoy día. Cuando llegan ahí pronuncian Adonai. Así leen hoy la Biblia de los rabinos. El nombre de Dios no se puede pronunciar. Entonces Mateo hace un giro y usa una estrategia que se usa mucho en la Biblia: los cielos como lugar de la divinidad. El reino de los cielos, o sea, el reino donde está el rey de los cielos. Como si dijéramos, definir al presidente, en vez de decir el presidente, decir el señor de la casa de la niña. Se refiere a la persona por su vivienda, por el lugar donde reside. Y eso es lo que significa el reino de los cielos. ¿Por qué digo esto? Porque al decir el reino de los cielos, nuestra mentalidad va a la vida eterna, después de la muerte, el cielo. Los pobres serán felices en el reino de los cielos, irán al cielo después de la muerte, pero no serán felices aquí. Hay que esperar a morir para ser feliz, para ser pobre de espíritu. Y es todo lo contrario. La felicidad, la pobreza debe engendrar felicidad aquí y ahora. La felicidad de la libertad interior. Hay una vida de San Francisco de Asís que se llama la joie d'un pauvre, la alegría de la pobreza. Francisco de Asís es el hombre de la alegría y es el hombre de la pobreza. Es la alegría de la libertad, la alegría que da la indiferencia, la alegría que da el tanto cuanto, la alegría del principio y fundamento. El principio y fundamento de la felicidad es la pobreza de espíritu. Pidamos pues esta gracia. Esto nos sobrepasa. Es imposible, pero aquí da lugar poner como lema, como moto, aquello graffiti que se escribió en el 68 en la Universidad de la Sorbona y en los muros de Francia. Seamos realistas, decía el graffiti,
seamos realistas, pidamos lo imposible. Es decir, es un ideal. Los ideales son inalcanzables, pero son guías. Son como las estrellas, que no las podemos alcanzar, pero nos guían en el camino. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta mañana empecé alguna consideración sobre la promesa unida a esta primera bienaventuranza, porque de ellos es el reino de los cielos. Y expliqué simplemente el uso del reino de los cielos en San Mateo en contraste con los demás evangelistas. Sin embargo, eso no explica todo el contenido de esta promesa. Y sobre todo, es una invitación a meditar sobre el reino. Sabemos la importancia que tiene en los ejercicios, la importancia que le da San Ignacio a la invitación del rey, al discurso que hace el rey para llamar a los que se quieran afectar, a los que más se quieran afectar, para que luchando con él y participando en sus trabajos puedan participar también en la gloria. Es en este espíritu en el que debemos entrar en la contemplación o meditación, como ustedes quieran, o lección divina sobre el reino. El reino es el centro de la predicación de Jesús, a tal punto que un teólogo liberal, Alfred Loisy, a fines del siglo XIX, escribió: Jesús predicó el reino y lo que resultó fue la iglesia. Era un teólogo, pero un teólogo un poco con sorna, como quien dice, nosotros no hemos sido fieles a la predicación de Jesús, porque en vez de poner el acento sobre el reino, lo hemos puesto sobre la iglesia, que es algo para él, algo distinto y separable del reino. Por eso es importante tener una idea clara, porque muchas veces en la religiosidad popular es más la iglesia, es verdad, la pertenencia a la iglesia la que salva, hasta el punto de que se llegó a un momento en que el dicho nunca fue dogma, nunca fue proclamación, pero sí un dicho muy aceptado en la iglesia y una teología aceptada. Fuera de la iglesia no hay salvación. No se mencionaba el reino. Más aún, había en teología de la misión, en misionología, una misionología que decía el fin, el propósito de la misión, tomada como misión entre paganos, el propósito, la finalidad de la misión es implantar la iglesia. Implantatio ecclesiae fue una teoría que se enseñó y tuvo mucho éxito en ese momento. Aún inmediatamente después del Vaticano II, esa era la teología de la misión que se exponía.
De tal manera que eso justificaba cuando un país es país de misión y cuando no deja de ser un país de misión, cuando la iglesia ya está completamente implantada, con clero, con estructuras, con ministros, con etcétera, número suficiente de fieles, ya la misión ha cumplido su objetivo. Esto no es que sea completamente falso o erróneo, pero es incompleto y no le hace justicia a la teología del reino de Dios. El reino de Dios sobrepasa los límites de la iglesia. La iglesia es instrumento, testigo y sacramento del reino, pero no agota el reino. El reino de Dios es un plan que va más allá. Es un plan sobre la unidad, sobre la humanidad. Y para entenderlo de una manera más sencilla, podemos hacer un intercambio de palabras entre reino y voluntad de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? Cuando la voluntad de Dios se hace sobre la tierra, el reino está presente. Y esa voluntad de Dios es, según San Pablo lo explica en la carta a Timoteo, es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es el núcleo de la predicación de Jesús. Es un reino de santidad y de gracia, de justicia, de amor y de paz, así como dije que se lo describe muy bien el prefacio de Cristo Rey. Es decir, que el plan de Dios va más allá de lo que nosotros podamos realizar. Y el Vaticano II ha dado unas directivas muy claras en Lumen Gentium, en el número 17, explicando que aquellos que sin culpa no han tenido acceso al reino o no lo conocen o no lo han abrazado por falta de información, Dios tiene caminos para que ellos también puedan adquirir la salvación. Y esto se vuelve a repetir en Gaudium et Spes, en el número 22, en donde formalmente dice que estos paganos, no sin la influencia de la gracia, también pueden alcanzar por caminos que no conocemos la salvación eterna. O sea, aquellas teorías de las semillas de evangelio en las otras religiones, bueno, sí, son buenas, algo, pero no es las otras religiones las que van a salvar, como no es la religión católica como pertenencia a la que va a salvar. Eso no, la religión católica no es una compañía de seguros para la revelación. También un católico se puede condenar, pero la gracia de Dios no tiene límites. Y la palabra de Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, cuando habla del buen pastor, Jesús muy claramente dice que tiene otras ovejas que no son del redil de Israel y que le importa que esas ovejas no se pierdan. Estamos pues en una visión más cósmica, más universal de la salvación misma. El reino de Dios es la voluntad de Dios sobre la humanidad, que quiere que todos se salven y otros se salvarán por otros medios. Hay muchas sugerencias de esto en el Evangelio, especialmente de Jesús en su relación con los paganos, los centuriones romanos, la mujer sirofenicia. Cuando Jesús, viendo tanta fe, dice: no he hallado tanta fe en Israel. O sea, la misma conversión de Cornelio, que era un pagano romano, y cuando recibe el Espíritu Santo antes de que Pedro lo bautice. Y Pedro, movido por eso, dice: ¿cómo vamos a negar el bautismo a los que han recibido el Espíritu como nosotros? Entonces, esta visión, que ya es oficial y propuesta por el Vaticano II,
ha modificado y ha revalorado la teología del reino. Quizá en la religiosidad popular todavía queda mucho por hacer. Es voluntad de Dios, es el proyecto de Dios, es el plano de Dios, el reino, no es nuestro plano. Y aquí viene la primera consideración. Nosotros tendemos, es una tendencia muy humana y especialmente de los sacerdotes, muy clerical, a crear nuestro propio reino alrededor de nosotros mismos, a volvernos necesarios en una parroquia, en una institución, en cualquier ministerio, a volvernos inmóviles, incambiables, porque decimos somos necesarios. Una de las grandes cruces que tiene un obispo cuando empieza su ministerio es precisamente cambiar un padre de una parroquia a otra. Y la reacción normal es, allá ya me conocen, allá me necesitan, tengo un proyecto, estoy con mi cerebro, con misio, con lo que sea, estoy construyendo la iglesia, si me cambia ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo soy necesario allá. Yo le solía responder, mire, vaya al cementerio y contemple cuánta gente necesaria se murió. Ya están todos necesarios. Aquí no hay nadie necesario. Todos somos útiles, pero no hay nadie necesario. El reino continúa y otros vendrán. Uno siembra, otro cosecha, pero es todo el mismo proyecto. Esto da mucha consolación y también mucha humildad e invita mucho al examinar nuestra conciencia como pastores, porque el pastor es la imagen del reino, de ver qué tanto buscamos nuestro propio reino. Muchas veces ocurre, y me ha ocurrido, de sacerdotes muy celosos que quieren construir la iglesia que es necesaria y se dan enteramente a la construcción de la iglesia. Pero eso sí, tienen bien cuidado de que haya una placa bien visible a la entrada. Esta iglesia fue construida por el padre fulano. O sea, ahí hay monumentos a su propio reino. ¿Y hasta qué punto nosotros hacemos otra clase de monumentos? Queremos que la memoria nos recuerde la historia por siempre. Y en ese buscar nuestro propio reino, pues sufre la movilidad y la disponibilidad del reino de Dios. Hay algunas consideraciones que podemos hacer alrededor de esto. Esta es la primera, pues el reino de Dios es la voluntad de Dios y no podemos limitar la voluntad de Dios a nuestra presencia. El Espíritu sopla donde quiere. Nosotros nos salvamos, proclamamos la salvación por el Espíritu. No somos salvadores, somos obreros de la viña del Señor, que era la expresión más querida de Ignacio y la que usa en las constituciones, esparcidos en la viña del Señor. Pero la viña es del Señor, no es nuestra. El reino no pertenece al clero, el clero pertenece al reino, con todos los cristianos. Y esto es lo importante. Ante el reino todos somos misioneros, todos somos enviados, todos somos instrumentos. Y esto nos da una gran solidaridad en la misión con la gran variedad de ministerios. Es una riqueza de ministerios, pero todo se concentra en el mismo punto, la voluntad de Dios. Para Jesús esto aparece muy claro. En el capítulo 4 de Juan, después del diálogo con la samaritana, los discípulos llegan de la aldea donde habían comprado algo de comer, pero Jesús no quiere comer. Y los discípulos dicen, como lo vimos esta mañana, seguramente le habrán traído algo de comer. Y él les responde, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Jesús mismo
sirve al reino. La voluntad de su Padre es esa. Y hace de la voluntad de su Padre el centro de gravedad de toda su espiritualidad. La espiritualidad de Cristo es una espiritual de obediencia al Padre, de fidelidad al Padre, al plano del Padre. Yo no digo sino lo que el Padre me ha dicho. Lo repite varias veces. Y ese debe ser, dijéramos, el modelo de nuestra actitud ante el programa del reino. Por lo tanto, el reino, dice Pablo VI, y paso al segundo punto, el reino es absoluto, es lo único absoluto. Parece una afirmación un poco exagerada porque uno diría, lo absoluto es Dios, pero Orígenes dice, ya al comienzo de la iglesia, que el reino es el rey mismo. El reino es el rey mismo. Es decir, el que tiene a Cristo tiene el reino. ¿Por qué dice que el reino es absoluto? Lo dice el Papa Pablo VI en su magnífica exhortación apostólica, el anuncio del Evangelio hoy, Evangelii Nunciandi, en el número 8, muy claramente en el parágrafo número 8, él dice, el reino es lo único absoluto. Y se refiere a uno de los textos que yo les he dado de Mateo, en el capítulo 6, en donde él dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va por añadidura. Si todo lo demás va por añadidura, quiere decir que lo absoluto de nuestra búsqueda espiritual es el reino de Dios, en nosotros y en los demás, en vivirlo y en predicarlo, en cada día y en nuestro ministerio y en nuestra vida, nuestro testimonio. Esto lo repite de nuevo el Papa Francisco en su exhortación apostólica sobre la alegría del Evangelio. Es interesante ver cómo después del Vaticano II ha habido 2 sínodos sobre la evangelización. El primero tuvo lugar en diciembre de 1974 y más tarde, en 8 de diciembre del 75, el Papa Pablo VI publicó el Evangelii Nunciandi. Y es interesante ver que fue el primer documento que el Papa escribió después del sínodo. Después lo siguieron escribiendo, claro, una comisión. Pero lo escribió el Papa mismo porque los obispos no pudieron ponerse de acuerdo en la noción de evangelización. Y el Papa lo hizo de una manera magistral, y eso fue el comienzo de una nueva teología de la misión. El Papa Francisco publicó la alegría del Evangelio, y en una reunión privada, sensible, de familia, con algunos obispos, yo estaba ahí presente, los obispos que hacen los ejercicios, uno de los obispos le preguntó al Papa Francisco, su santidad, ¿cómo hace usted para encontrar tiempo en todas las visitas que hace, las audiencias, la administración, para escribir una exhortación apostólica tan buena como la alegría del Evangelio? Y el Papa Francisco, con toda su sencillez y con humor, le respondió, no, esa alegría del Evangelio es un plagio de Pablo VI. Pablo VI escribió la Evangelii Nunciandi, lo mío es una especie de comentario de lo que él escribió. Es mucha modestia, porque realmente Papa Francisco también va más allá, pero es verdad que es la misma teología, es la teología del reino, de la proclamación del reino, y eso es lo que da el sentido a la misión. O sea, es un valor absoluto. Mateo se puede llamar, creo yo con justicia, el evangelista del reino. Todas estas referencias que les doy, y no son exhaustivas, miran a las parábolas de Mateo sobre el reino, el tesoro escondido,
la perla preciosa, la red que coge los peces buenos y malos, la cizaña en el campo. Todas estas parábolas del reino explican cómo el reino crece, cómo el reino se desarrolla, cómo el tiempo de la cosecha es el tiempo escatológico. Y realmente esto da una idea mucho más clara de lo que es el reino de Dios. Por lo tanto, nuestra misión es proclamar el reino, no necesariamente implantar la iglesia. Esto puede llevar a un malentendido, y llevó a muchos a un malentendido después del Vaticano II, causando una crisis misionera. ¿Por qué? Porque muchos decían, bueno, pues si los paganos de todas maneras se pueden salvar sin nosotros, entonces ¿qué estamos haciendo? No somos necesarios, dejémoslos que el Espíritu los salve y dejémoslos tranquilos. ¿Para qué los vamos a molestar en sus religiones tradicionales, etcétera? Vino la cuestión de la cultura, respetemos eso, no los vamos a ir a clericalizar, dejemos que los paganos se salven. Y hubo una crisis, gran crisis misionera, que todavía tiene mucho en algunos países completamente. Pero no sé, porque se entendía como implantación de la iglesia. Si ya la iglesia también está implantada en esos países, ya no somos necesarios. Muchos misioneros razonan aún hoy día así. No, ya hay clero indígena, ya no me necesitan. O sea, están allí como asistentes técnicos temporales del clero. Pero el reino se tiene que manifestar a toda hora. No es porque una iglesia esté implantada que ya el reino de Dios está presente allí. Uno de los más grandes retos es la recristianización del mundo postcristiano. Hoy por hoy, yo creo que la misión de predicar el reino, la mayor dificultad, el mayor reto está en Europa y está en el hemisferio norte. Porque es mucho más fácil evangelizar que re-evangelizar. Es mucho más fácil dialogar con un pagano que con un cristiano secularizado, con un postcristiano. Ese es el gran reto hoy. En esta misión hay que entenderla porque ya pasamos de una misión cuantitativa de estadísticas por la cual el éxito de la misión era el número de convertidos, el número de bautismos, el número de comuniones, etc. Eso ya no. Ni siquiera el Vaticano nos pregunta ya estadísticas de esta clase. ¿Por qué? Porque se ha visto que una evangelización cuantitativa de convertir, bautizar, sacramentalizar, sin profundizar en si la persona ha entrado en el programa del reino o no. Y eso puede existir. Una persona puede venir a misa todos los domingos, comulgar, etc. y el lunes matar a alguien. Eso fue lo que pasó en Ruanda en 1994. El gran genocidio entre tutsis y hutus. Ruanda era 62% católica. La llamábamos la estrella de la evangelización, porque era el país que mejor respondió a la predicación de los misioneros, que tenía más misioneros. Era un país pequeño y tenía un porcentaje de católicos que ningún país de África los tiene todavía hoy. Y sin embargo, al empezar el primer sínodo de los obispos sobre el África, el mismo día en que empezaba el sínodo, ese mismo día empezó el genocidio en Ruanda. Y eso fue un golpe tremendo para el sínodo, porque nos puso la cuestión: ¿qué hemos hecho? ¿Cuál ha sido nuestra misión? ¿Qué nos falta?
Mira, no entendí el mismo día de qué. El mismo día. Los perros maduros. El mismo día en que empezaba la reunión del Sínodo de Obispos sobre el África, ese mismo día empezó el genocidio en Ruanda. Ningún obispo ruandés pudo asistir al sínodo. Ninguno. No podían ser, el aeropuerto estaba completamente cerrado. Más de medio millón de muertos a machete. Algo terrible, cruel, desastroso, macabro. Y decíamos, ¿pero qué ha pasado? Católicos matando católicos, sin entrar a tomar parte por un lado o por otro, Tutsi o Hutu. Ambos eran 62% católicos. Y entonces, claro, eso cuestionó mucho. Nos invitó a repensar la misión en términos de profundizar en el programa del reino y no quedarnos al nivel de liturgia y sacramentos. Lo más fácil del cristianismo es asistir a misa el domingo. Es lo más fácil que tiene nuestra religión. Lo más difícil es perdonar. Y si la gente no perdona, no está en el reino de Dios. Ese es el reto. Ese es el reto del reino hoy. Y pienso, por lo que oigo, aunque no puedo decirlo porque no tengo conocimiento, pero he oído cuando digo esto, que es el reto en Colombia. Colombia católica es una Colombia eclesiástica, clerical, pero el reino tiene que profundizar más, porque el perdón no es un sacramento, es la esencia de todos los sacramentos, aún de la liturgia. Si tienes tu ofrenda y la vas a presentar ante el altar, pero tienes un conflicto con tu hermano y no te has reconciliado, deja tu ofrenda y reconcíliate primero con tu hermano, porque el reino es un reino de reconciliación, de amor y de paz y de justicia. Esto realmente es un reto que viene de las bienaventuranzas. El reino de Dios es de ellos, de los que ponen su confianza en Dios, de los que tienen la libertad interior para no buscar su propio reino, sino la voluntad de Dios. Otro aspecto del reino es que el reino de Dios no es obra de nuestro esfuerzo, es gracia. Y por eso en el Padre Nuestro, maquinalmente, pero diariamente, rezamos, venga a nosotros tu reino. Venga al reino porque el reino es un don de Dios, es una gracia de Dios. Aquí también puede haber un malentendido. Si es una gracia de Dios, pues entonces lo que tenemos que hacer es rezar y más rezar para que venga el reino. Pero uno de los pilares de la espiritualidad ignaciana, cristiana, pero también ignaciana, es que la divina providencia pide colaboración de sus criaturas. Proemio de las constituciones de la Compañía de Jesús. Por eso se escriben constituciones, porque aunque la divina gracia, etcétera, da la caridad y el Espíritu Santo que está recibiendo en nuestros corazones, es la suprema ley de la caridad, todavía, porque la divina providencia pide colaboración de sus criaturas, y el ejemplo de los santos así nos lo enseña, tenemos por necesario escribir constituciones. Es decir, que la colaboración humana es necesaria para la extensión del reino. Es necesaria para nosotros, porque si no colaboramos el reino no viene, y no es fruto, no fructifica. Como decía Jesús, hemos tocado la flauta y ustedes no han bailado. Es inútil si Jesús toca la flauta del reino y no bailamos, no lo seguimos el ritmo. Esto ya lo había dicho antes de San Ignacio, la tradición cristiana, San Agustín,
y lo había dicho en su latín tan hermoso, porque era un gran latinista: Deus, qui creavit te, sine te, non salvavit te, sine te. Dios que te creó sin ti, sin tu colaboración, no te salvará sin tu colaboración. Está muy bien dicho, muy bien resumido. Y esa es la dinámica del reino a nivel personal, a nivel de cada uno de nosotros. ¿Cómo respondo yo a la invitación del rey? San Ignacio lo puso en una parábola, la parábola del caballero y del rey que lo invita, y era una parábola que no era inventada, era su propia vida. Él estaba sirviendo al rey y era fiel al rey. Por ser fiel al rey defendió a Pamplona, y por ser fiel al rey lo hirieron. O sea que la parábola del reino no la inventó en la mesa de trabajo, la vivió antes de su conversión. Y esa disponibilidad al reino significa nuestra colaboración, en todo sentido, humana, físicamente, psicológicamente, espiritualmente. Esa debe ser el tesoro escondido. Mateo dice: allí donde está tu tesoro, está tu corazón. Y si Ignacio al comienzo de los ejercicios nos pide que debemos deshacernos de todas las afecciones desordenadas, afectos desordenados, y una vez quitado, buscar y hallar la voluntad de Dios, buscar y hallar el reino de Dios. Para eso son los ejercicios espirituales, para buscar cómo servir. En la palabra clave de espiritualidad, servir el reino de Dios, en muchas maneras. Hubo un grupo de estudiantes de secundaria italianos, de un colegio italiano, que organizaba muy bien cada año una inserción misionaria desde Italia, porque los viajes de Italia al África no son tan largos y tan caros, para ayudar a la gente y luego para hacer un poco de misión e insertarse en el tercer mundo. Al final, los muchachos y muchachas tenían una evaluación y me invitaban a mí para la evaluación. Y uno de ellos me preguntó: Monseñor, ¿nos puede decir cuántos se han convertido a la Iglesia Católica el año pasado? Y le dije con toda sinceridad: no sé, no tengo idea. Y esa clase de estadísticas no la hacemos aquí. Me interesaría saber si hay alguno que se haya convertido a la justicia, a la verdad, al perdón, a la reconciliación. Esa clase de conversiones van más al reino que a la iglesia y son condición preliminar para pertenecer a la iglesia. No nos podemos convertir a la iglesia sin habernos convertido al reino, porque la iglesia no es el reino, pero es el instrumento, el sacramento visible de la presencia del reino en la tierra. Esta es la nueva concepción de la misión, y es muy consoladora porque, por ejemplo, en Etiopía, donde estuve, la Iglesia Católica estadísticamente es 0.7% de la población, menos que en Japón, que ya es bastante el reto de la presencia de la Iglesia en Japón. Entonces, muchas veces, por ejemplo, decimos la escasez de vocaciones es cuantitativa. La crisis de vocaciones es una crisis cuantitativa, es verdad, y es muy grave, es cierto. Hay que moverse, hay que hacer algo. Pero a una comunidad que invitó a hablar sobre la crisis de vocaciones, yo conocía la comunidad de hermanas y sabía que la crisis estaba dentro. Y les dije: ¿de cuáles vocaciones? ¿De las que se fueron o de las que están adentro todavía? ¿Dónde está la crisis? Si nosotros no atraemos, es normal que haya crisis de vocaciones.
Si nos alineamos con la sociedad y con el mundo y no con el reino de Dios, pues la cosa se pone mucho más grave. Por lo tanto, el reino de Dios, siendo un valor absoluto, aquella frase, fuera de la iglesia no hay salvación, se puede usar cambiando una sola palabra. Fuera del reino de Dios no hay salvación. Pero ¿quién está fuera? No nos toca a nosotros decidirlo. Eso ya Dios lo sabe y Dios lo juzga a cada uno. Pero fuera del reino de Dios ciertamente no hay salvación. Fuera del amor, fuera de la paz, fuera de la justicia, fuera de la verdad, no hay salvación. Es imposible. Eso es realmente cuando la bienaventuranza dice el reino de Dios, porque de ellos es el reino de Dios. Es interesante porque el verbo está en presente. No dice porque de ellos será el reino de Dios. No. Bien, felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y aunque todas las bienaventuranzas, por supuesto, tienen una culminación escatológica, lo interesante de esta primera es que muestra que el reino sí también tiene una culminación escatológica, pero está ya presente. La dinámica del reino es entre la historia y la eternidad. Y es el absoluto, porque trasciende a la eternidad. La iglesia que llamamos iglesia militante no es sino la culminación del reino, pero la iglesia es temporal, la iglesia es humana, es teándrica, como dicen los teólogos, decir, es divina por su cabeza, pero es humana por su composición. Pero realmente el reino de Dios debe estar ya presente. Explicando en términos de buscar y hallar la voluntad de Dios, buscar y hallar a Dios en todas las cosas, yo siempre cito la anécdota que sucedió con el primer astronauta que dio varias vueltas alrededor de la Tierra, no el de la Luna, no el viaje a la Luna, sino el primero que fue en una cápsula y volvió. Y eso fue una proeza de Rusia, fue Yuri Gagarin. Y voló a unos 200 kilómetros o más de altura alrededor de la Tierra, dio algunas vueltas en órbita y aterrizó, pero fue una gran proeza. Y le hicieron una entrevista en la televisión de Moscú, una entrevista para mostrar lo bueno que es, lo malo de la religión y cómo la religión es opio del pueblo, etc. Una entrevista completamente atea. Y le preguntaron, señor Gagarin, usted es el primer hombre que ha estado arriba en el cielo. ¿Usted vio a Dios? ¿Encontró a Dios? ¿Lo vio de alguna manera? Y el señor Gagarin, que ya a lo mejor estaba maestrado, dijo, no, yo miré a todas partes, vi la luna, vi las estrellas, vi los planetas, maravillosa, pero a Dios no lo vi. Dios no está en el cielo. Al día siguiente, el igúmene o el superior, el abad, dijéramos, ortodoxo, cristiano ortodoxo, del monasterio de Kiev, precisamente, le respondió en un aviso limitado pagado en el periódico en primera página. Y corto, decía así: entiendo perfectamente que el señor Gagarin no haya hallado a Dios en el cielo, porque el que no lo encuentra en la tierra, tampoco lo encontrará en el cielo. Es decir, el hallar a Dios es ya. El hallar la voluntad de Dios es para ahora, no es para después. El reino de Dios está ya presente, las dos expresiones vienen en la Biblia, entre vosotros, o está en medio de vosotros, o está en vosotros. Es decir,
en el interior de cada uno de nosotros llevamos el reino de Dios donde quiera que vayamos. Nuestra misión es predicar el reino, proclamar el reino y vivir según lo que predicamos. Así como lo recordamos a los diáconos, cuando los ordenamos de diácono, decimos: cree en lo que lees, predica lo que crees y vive lo que predicas. Es la fórmula que se le dice al diácono cuando se le ordena: vive lo que predicas, el reino de Dios. Por eso, como el reino es gracia, pero pide la colaboración humana, pidamos en nuestras meditaciones, aplicándonos las parábolas del reino, que en realidad son muy realistas, el reino con la cizaña adentro. Y eso fue finalmente lo que los obispos africanos tuvieron en la conferencia de prensa, a la cual yo asistí también. Un periodista francés del Figaro le preguntó a los obispos: miren, ustedes se preciaban de la estrella de la evangelización en Ruanda, 62%. ¿Qué han hecho? ¿Eso lo llaman ustedes un éxito pastoral? Y el obispo, muy pacientemente, el obispo Lorama Monsengo, respondió: mire, le voy a responder a su pregunta, pero permítame una reflexión para que entienda mejor mi respuesta. Nosotros en África somos cristianos gracias a ustedes, europeos. Ustedes fueron los que trajeron el cristianismo a África, los misioneros. Y eso lo tenemos que aceptar, y lo aceptamos con mucho gusto. Y más aún, nosotros respetamos las sociedades cristianas del África y de Europa, y miramos a Europa como la cuna de nuestra fe, de donde nos vino la fe. ¿Y ustedes cómo se las arreglaron para organizar 2 guerras mundiales y para matar 6 millones de judíos? Y en ese momento, mire, vaya a Irlanda, donde se están matando los protestantes y los católicos. ¿Por qué no me pregunta eso? Y enseguida dijo: esto lo digo no para molestarlo, para que se sienta mal, lo digo para que comprenda que a pesar del reino de Dios, el espíritu del mal tiene pasaporte internacional. En cualquier país, a cualquier momento, el reino está amenazado por la cizaña, por el enemigo, inimicus como dice el Evangelio, sembró. Y es bueno que tengamos esa noción, porque de otra manera, si espiritualizamos el reino como si fuera un reino de ángeles, eso también nos lleva al desánimo y a la falta de realismo. Es un reino que lucha, es un reino que está amenazado por el poder del mal, por el poder del pecado, de la injusticia, lo que se llama el poder de la carne, según San Pablo, o el poder del mundo de pecado, según San Juan. Pidamos pues que la gracia de Dios nos renueve la energía y nos ayude a examinarnos qué clase de pobre de Yahvé puedo ser yo. ¿Merezco el título de pobre de Yahvé? ¿Merezco el título de servidor del reino? ¿Hasta qué punto estoy dando toda mi vida por el reino como lo hizo Jesús? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de un griego y de una judía cristiana. Los hermanos de Listra y de Iconio daban buenos informes de él. Pablo quiso llevárselo y lo circuncidó por consideración a los judíos de la región, pues todos sabían que su padre era pagano. Al pasar por las ciudades comunicaban las decisiones de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén para que las observasen. Las iglesias se robustecían en la fe y crecían
en número de día en día. Y como el Espíritu Santo les impidió anunciar la palabra en la provincia de Asiria, atravesaron Frigia y Galacia. Al llegar a la frontera de Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo consintió. Entonces dejaron Misia a un lado y bajaron a Troas. Aquella noche, Pablo tuvo una visión. Un macedonio le rogaba: ven a Macedonia y ayúdanos. Inmediatamente decidimos salir para Macedonia, seguros de que Dios nos llamaba a predicarles el Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús, dirigiéndose a los discípulos, les dice: es este mi mandamiento, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son amigos míos si hacen lo que yo les he ordenado. Ya no los llamo siervos. Es que el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque pido al que ha oído a su Padre que los he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido, fue yo quien los elegí. Los destiné para que vayan del fruto y que ese fruto permanezca. De tal modo que lo que pidan al Padre en mi nombre, eso es lo que yo les mando. Que se amen unos a otros. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un día como hoy, el reto al predicador es cómo integrar la fiesta con la materia de los ejercicios. Cómo integrar la devoción a María con la primera bienaventuranza: bienaventurados a felices los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero es un reto fácil y agradable, porque realmente María es un modelo de los pobres de Yahweh, es un modelo de Anahuim. Y esto aparece clarísimamente en el Evangelio de Lucas, sobre todo, desde el comienzo, desde la Anunciación, con la respuesta de María: hágase en mí según tu palabra. Una total libertad interior, una total disponibilidad, más aún, una disponibilidad ciega, porque María no está entendiendo lo que está pasando, no sabe lo que va a pasar, y dice: si es palabra de Dios, aquí está la esclava del Señor. Es un acto de fe, un acto de confianza en Dios solamente. Y en Lucas mismo
Más tarde, en el capítulo 11, aparece una mujer haciendo las glorias, cantando a María, alabándola. Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron. Y Jesús corrige, no rechaza la alabanza a su madre, sino que la corrige. Y dice, dichosos más bien aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan, como María. María es dichosa no por su ministerio fisiológico de ser madre natural de Dios, lo cual cualquier mujer hubiera podido ser, pero es sobre todo dichosa, una bienaventuranza dirigida a ella porque ha creído. Esto se corrobora también en el capítulo 1 de Lucas, en la visitación, al saludo de Isabel, su prima, relativa, de todas maneras. Dice, dichosa tú que has creído, que se llevará a cabo todo lo que el Señor te ha prometido. Por eso María en el Evangelio de Lucas aparece sobre todo en el capítulo 1. No hay otro discípulo, no hay ningún apóstol, no hay ninguno más que se llame. El apóstol del primer capítulo de Lucas es María, la primera creyente, la primera discípula, la primera seguidora de su propio Hijo. Y usa la misma palabra, el texto original, Macaria, dichosa tú. Y como hemos cantado en el Magnificat, María lo acepta. Dichosa me llamarán todas las generaciones. Ella tiene la alegría, la felicidad de las bienaventuranzas. Y por eso realmente María cualifica como madre del Salvador y pobre de Yahvé. Esto se cumplirá toda su vida. Y al frente del reino, en su actitud al frente del reino, se muestra muy claramente en la única homilía de María que nos llegó, y es la más corta de la historia, pero en el capítulo 2 de San Juan, en las bodas de Caná, cuando María, después de que Jesús la pone a prueba diciendo, no ha llegado mi hora, que no es la hora de hacer milagros, sino la hora de pasar al Padre, María lo entiende, y sin entender, de nuevo con una confianza total, dice, hagan todo lo que Él les diga. Programa muy sabio, muy profundo de vida cristiana, hacer la voluntad de Dios en todo. Eso es el reino de Dios, como lo vimos. Por eso hoy celebramos a María de una manera tal vez un poco diversa, la aproximación no necesariamente muy emotiva, muy popular, pero muy sólida. Y este es el espíritu que el Papa Pablo VI puso en su magnífica exhortación apostólica Marialis Cultus, que no ha habido ninguna después de esa, desde el 2 de febrero de 1974, cuando la publicó. Y era para hacer el punto de la devoción a María. Que sea Guadalupe, que sea Fátima, que sea Lourdes, eso pertenece a la religiosidad popular y la Iglesia lo respeta, lo verifica, lo confirma. Pero lo importante es la devoción a María, que la devoción a María sea cristológica, dice el Papa, que esté unida al Señor, que esté dentro del reino, que sea la pobre de Yahvé. Por eso pidamos en esta Eucaristía que nuestra devoción a María no sea un apéndice extraño, un cuerpo extraño en nuestra espiritualidad, sino que entre y encaje perfectamente en este espíritu de las bienaventuranzas que estamos meditando en estos días,
y sobre todo en un compromiso total con el absoluto del reino, como María lo hizo hasta el pie de la cruz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, Oremos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de hermanos en sacrificios para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus iglesia. El amor y la gracia de tu Hijo, hecho hombre por nosotros, sea nuestro socorro, Señor, y el que al nacer de la Virgen no menoscabó la integridad de su madre, sino que la santificó, nos libre del peso de nuestros pecados y vuelva así aceptable nuestra ofrenda delante de tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Con nuestro espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, fuente de la vida y de la alegría, porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos, para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza. En Cristo, nuevo Adán, y en María, nueva Eva, se revela el misterio de tu Iglesia como primicia de la humanidad redimida. Por este inefable don, la creación entera, con la fuerza del Espíritu Santo, emprende de nuevo su camino hacia la Pascua eterna. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia, celebrando esta liturgia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo, la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con todos nuestros obispos, con todos los que cumplen con su obligación de prestarle un servicio a la iglesia. Ten misericordia de todos nosotros. Así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, San Ignacio de Loyola, San Pedro Claver, Santa Laura Montoya, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, Con con Él y en Él, A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los de los siglos. siglos. Amén. fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Compartamos un gesto fraterno de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. amén.
Pongamos delante de Nuestra Señora nuestra voluntad, especialmente nuestros afectos y decisiones, diciendo juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Al recibir estos sacramentos, Señor, imploramos de tu misericordia que cuantos nos gozamos en la festividad de María, siempre Virgen en la advocación de Fátima, nos entreguemos como ella al servicio de tu plan de salvación sobre la humanidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Nuestra Eucaristía ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. En el taller De Nazaret,